Y Luis Gracia, después que conversamos, y lee, porque es un hombre de una gran cultura, de profesor de universidad, creo que Luis está en Granada, por allí, y él me dice, ¿sabes qué? Tu idea me seduce. Yo le digo, a ver, veamos un ejemplo. Yo el ejemplo lo utilizo en clase siempre con mis alumnos, le digo, a ver, pongamos a una persona que tiene problemas mentales, una esquizoparanoia, anda por ahí, por la calle, un día cogen unos miserables, se la llevan ahí a un callejón y la están violando. Y sucede que ella cargaba un cuchillo, encuentra un vidrio, lo que encuentran. Se defiende y mata a un violador. Los demás salen a la carrera. ¿Sería o no injusto que esta persona, porque es un esquizoparanoide, la llevemos al manicomio porque mató? No. No. Miren, si actuó en legítima defensa, no hay delito. Y no hemos ido a revisar el tema de la culpabilidad. No hemos ido a ver la imputabilidad, no tiene nada que ver todavía. Esa es la construcción que yo hago. Y un tema, un fiscal general, Galo Chiriboga, algún día pidió que yo vaya a dar a los fiscales de él algún seminario que era intensivo de la mañana a la tarde. Y yo pensé que iba a hablar sobre casación o revisión, que es lo que hace la fiscalía. No, yo no. Yo quiero que el profesor Zambrano venga a hablar sobre teoría del delito, porque no la manejan bien. Yo fui a darle a los fiscales que son el top, son la mayoría profesores de universidades, son los que lo reemplazaban a él en las audiencias, pero para hablar sobre teoría del delito. Digo, eso es fundamental. Si no conocen teoría del delito, es difícil que sean buenos fiscales aquí. Bueno, el mismo ejemplo, en el caso de esta señora, que mata cuando está siendo violada, actúa en legítima defensa. No tiene nada que ver la capacidad mental, nada. Pero asumamos que se trata de una persona que un día hiere a alguien, anda por la calle, la familia no la controla, y sucede que es un esquizoparanoide, tiene esos delirios paranoicos, la esquizofrenia también determina falsas percepciones auditivas, cree que alguien dice algo que le insulta cuando pasa, no es verdad. Y después le entra un delirio paranoico de que el señor que vende pan, el pobre panadero que le hace la mano a la niña, comienza a pensar que el panadero la quiere violar. Y cuando la saluda dice, me está llamando y yo llego allá y me va a violar. Está convencida que el panadero la va a violar. Ella llega, ya antes ha causado lesiones a alguna otra persona y la dejan en la calle, pero llega ese día, el pobre panadero está por ahí agachado, ella saca un puñal o coge un cuchillo de ahí, le faja 20 puñaladas al panadero y lo mata. A ver, ¿la conducta está justificada? No. Pero en el juicio de culpabilidad se va a determinar si tiene capacidad de culpabilidad porque es imputable. Capacidad de comprender la criminalidad del acto y determinarse de acuerdo con esa comprensión. Esa es la imputabilidad. No tiene pues imputabilidad. Consecuentemente, no puede haber un reproche de culpabilidad. Entonces, ¿esto qué hace? Esto desbarata la idea de que la culpabilidad fuera parte de la estructura del delito. No. La culpabilidad es juicio de reproche y la culpabilidad es presupuesto para una pena o para una medida de seguridad. ¿Qué ocurre? Si es esquizoparanoide, algún médico va a asegurar que no va a tener otro desdoblamiento y va a volver a matar a nadie. ¿Qué hace? Para eso surge la medida de seguridad. Y en eso es un acierto. El 619, el Código Orgánico Integral Penal, dice que se deberán imponer medidas de seguridad siempre que se haya probado la existencia del delito. Porque si la culpabilidad fuera parte de la categoría de delito, entonces los inimputables no cometerían delito. Los inimputables sí cometen delito. El carnicero de mi Booker también, en Estados Unidos, el estrangulador de Boston, ¿por qué está sometido a una medida de seguridad que puede ser de por vida? Porque cometió delito y sufre graves trastornos de personalidad, es irreversible, irrecuperable, se queda. No es porque tiene un esquizoparanoide, no es por su grave trastorno de personalidad, sino porque es un asesino en serie. Y esos asesinatos en serie, ¿qué constituyeron? Delito. Pero en juicio de culpabilidad se determinó que no tenía capacidad de culpabilidad y por eso está ahí encerrado por vida. Eso no es necesario decirlo, me gusta además tocar siempre el tema porque cuando yo converso con Luis Gracia me dice que le seduce la idea.
Entonces le digo, vente para esta orilla, ya vamos a ver, me dice el español. Y un día dijo, el doctor Eduardo Franco, creo que lo ha trastornado más todavía clase. Me dijo un día, dijo, el doctor Zambrano va a venir, entonces cuando él hable sobre su teoría del delito, yo estoy aquí para aclararlo. Entonces, yo terminé de hablar y dije, ¿dónde está el doctor Franco? Ya se ha ido corriendo. Y dije, si alguien tiene argumentos, que venga acá y me diga. La culpabilidad, ¿cuál es el fundamento que la culpabilidad fuera parte de la teoría del delito? No, que admito, Ragusa Paroni, Belsen, el delito es conducta típica, antijurídica y culpable. Sí, pues pero es interesante porque a la final todos coincidimos en que la culpabilidad tiene contenido, imputabilidad, conocimiento de la antijuricidad y la exigibilidad de la conducta adecuada del derecho. Belsen que era un genio, Belsen decía al final, el juez tiene que preguntarse si no haría exactamente lo mismo. Era el caso que en Europa, algunos nos echaron el cuentito de la tabla del filósofo griego Carneades, que pataleamos todos, el más fuerte se queda con la balsa y los demás se ahogan. ¿Sí? Alguna vez se habló de un estado de necesidad supralegal, no está en el código. Lo decía don Luis Jiménez Azor. Pero Belsen dice inexigibilidad de otra conducta. Esa es una causa de inexigibilidad. Belsen, que era un genio, le decía, bueno, y los jueces, con sus conferencias maestrales, un juez tenía que preguntarse si él no haría lo mismo. ¿Por qué? En Europa había casos, puede haberlo otros más. Van a hacer alpinismo, no sé si aquí también conoces alpinismo, de pronto van 5, se agarran con los ganchos, ¡pum! ¿Qué pasa si en el quinto se aflojan los ganchos y se quedan en el aire? A ver, ¿qué pasa? Si no hacemos nada, los cinco nos morimos. Los 5, caemos al vacío, a 3.000, 4.000 metros. ¿Qué hace el que está, pues ya el número 4? ¿Qué le queda? Corta la cuerda. Esa es una causa de inexigibilidad a otro comportamiento. No se le puede pedir más. Es para lo de carne y huesos y la posibilidad de un reproche de culpabilidad. Pero, y tomé el ejemplo de Belsen, que es muy valedero. Yo le digo a los alumnos, sí, por ahí está el libro ecuménico del doctor Zavala, su teoría del delito, el doctor Zavala nunca publicó un trabajo que yo lo cito en 1968 sobre teoría del delito, pero nunca publicó un libro sobre teoría del delito. Sabía mucho, manejaba muy bien la teoría del delito, pero la parte especial la comentó casi todo, pero más publicó en el ámbito procesal penal. Pues bien, cuando el doctor Zavala escribe su obra, porque esa parte del segundo tomo es la que se mantiene, no sé si el cuarto, quinto, pero para aquella época, el avance científico no era el que hay hoy. Por eso hoy la prueba, ¿no?, tiene la influencia positiva, ya vamos a ir mirando algunos temas para tampoco cansarlos más de lo conveniente o necesario, pero lo que había en el código viejo, probablemente yo estudiaba en principio con la codificación del 60 y luego con la del 71, salía el 73 de la universidad, un poco antes de los 24 años. Lo que ahí se decía expresamente era que están expresamente prohibidos, así como estaba prohibida la tortura en el Código de Procedimiento Penal, se decía que se prohibían cualquier medio para socavar la autonomía de la persona, y decía como los sueros de la verdad. Y se proscribían los detectores de mentiras, ya en los códigos de 1960. Y sucede que hace poco, ¿no?, leíamos la noticia, en Ecuador quieren someter al polígrafo al fiscal general. ¡Qué locura!, ¿no? Lo dicen en Guatemala, sí señor, pero no seamos, los guatemaltecos seguramente serán muy inteligentes en otras cosas, pero en esta están perdidos. Después del polígrafo hace rato que está desacreditado. Yo tengo material, esto ese material lo bajo para mi derecho procesal penal. La fecha en Estados Unidos. Hay casos. Alguna agente de la CIA negó, y había sido doble agente, negó siempre que había dado información, seguramente a los rusos. Negó siempre. Y la sometieron a ¿qué tipo de interrogatorio? No, yo no he dado nada. Después de años se descubrió que sí había dado información. Y a los agentes de la CIA los preparan, uno para soportar tortura, así como para comer culebras y ratones, soportar tortura.
para poder incluso superar lo que podría ser el llamado suero de la verdad, el pentotal sódico. Y entonces están entrenados para mentir, aún drogados. Por eso ya no se utiliza la prueba de polígrafo. Eso era, en tal película, sí, pero puede ser hace 30 o 40 años. Y hay casos reales del FBI en una de las series de Mente Criminal, donde la policía le dice a los del FBI, a los dos que empiezan, en la década de los años 70, el FBI empieza a preocuparse por desarrollar estudios sobre conductas criminales de los asesinos en serie. Hasta antes no le paraban bola al tema. Y en un caso importante, convocaban los expertos del FBI, y lo que le dijo el director de la policía, mire, no hay que seguir porque este señor cuando llegó acá, dijo que se quería someter al polígrafo. Y el polígrafo lo pasó de largo. Pero utilizan técnicas los dos agentes del FBI, son casos reales porque ellos hicieron mucho trabajo de campo sobre el tema. Y de alguna manera llegan a conseguir que se quiebre el mentiroso. Porque le pusieron en escena el uniforme de la chica violada y era la única persona que estuvo en el lugar. Entonces, pero pasó la prueba de polígrafo. O sea, ya no se utiliza la prueba de polígrafo en Estados Unidos. No sé si algún estado lo hacía, pero está muy desacreditada. Nosotros pasamos de no tenemos, algún momento hubo jurado en el Ecuador, decía el Mundo Durán, compadre y amigo. Posiblemente ahí funcionaba como sistema de valoración de la prueba la íntima convicción. Luego estuvimos en el sistema legal o formal. Yo recuerdo cuando estudiaba en la universidad, yo no me arrepiento, yo soy autodidacta. El doctor Zavala es autodidacta y está bien, los autodidactas tenemos una ventaja. No le paramos bola a los malos profesores. La desventaja es que hasta que agarramos la onda, entender escuelas nos cuesta más tiempo. Diferente si uno tiene un buen tutor que le diga, no, lee esto, por esta razón. Entonces un poco nos hacemos así. Y yo recuerdo la época de la prueba legal o formal, donde como el doctor Zavala cuestionaba, decía, es que, y el doctor Zavala decía que estaba mal, no debe importar la calidad del testigo, sino la calidad del testimonio. Y el doctor Zavala hacía una serie de observaciones propias. Eso es una obra hace 50 años, más o menos, 48. El doctor Zavala decía, hay que tener cuidado, porque no todas las personas tienen la misma capacidad para expresarse. Cuidado, dice el doctor Zavala, van a creer algún juez, los fiscales estaban pintaditos nomás en el baño, modelo inquisitivo. Y el doctor Zavala decía, cuidado, va a creer algún juez que este ciudadano está nervioso porque empieza a tartamudear. Y una conferencia del doctor Zavala decía, carajo, pero si es tartamudo, no tiene otra manera de expresarse. Entonces tiene que tener cuidado. Yo decía, es un nivel de formación. Claro, no es lo mismo tener, hay PhD también cartoneros, se van a Cuba en un camión y vienen con el cartón. Yo me bajé la camioneta, ya a Cuba no voy. No por mucho que quieran los cubanos, pero los cubanos no. Aprueban 150 PhD, no sé. Que le vaya bonito. Eso es uno de los aciertos de Correa, que le vaya bonito. Yo no soy ni anti ni pro Correa. Creo que mucho eso la cagada en muchísimas cosas. Pues bien, pero después llegamos al sistema de la sana crítica racional. Lógica, máxima de la experiencia y conocimiento. Y esta es más a veces la formación que me decía algún alumno, y lo escuchaban abogados también. A ver, que yo le digo, ¿y es qué es máxima de la experiencia? La experiencia que tiene el juez. No, señor. La máxima de la experiencia son las que están en el medio. La máxima de la experiencia dice que uno, antes de dormirse, la máxima de la experiencia dice que uno va a cerrar la puerta. Eso es máxima de experiencia. ¿Qué es lo que uno hace? ¿Ya? Como cuando un día leía un dictamen, no por supuesto, de doctores que están aquí, que han sido y son buenos fiscales, pero algún fiscal, pero el tema de tránsito, que dijo algo como esto, es que está determinado el dominio del hecho porque conducía el carro. No joder. O sea, era un maremán, ¿no? Porque solamente en ti. El autor directo es el que tiene el dominio del hecho en el tema de delincuencia organizada y la teoría del autor mediato. Y el autor mediato es la propuesta, por supuesto, por el doctor Roxin, de Alemania. Y el autor mediato surge esta calificación en virtud de un aparato organizado de poder. Por eso es que Roxin en el año 63 da luz su teoría y en 1968 se la aplican
a un criminal de guerra, Adolf Eichmann. ¿Ya? Y se sigue discutiendo. Lo persiguieron, los israelitas lo llevaron, lo condenaron y lo ejecutaron. Se sigue discutiendo. Eichmann se podía ser reputado como autor mediato. Él no era la figura más importante del nacionalsocialismo alemán. Había un alto mando. Eichmann se encargaba de los campos de concentración. Sí. Pero era política del partido del exterminio de los judíos. Él era un ejecutor, van 30, 40 en ese carro, ya sabía dónde iban, ¿verdad? Para ser cremados. Ya vinieron 40 más. Él despachaba los carros. O sea, es discutible que haya sido un autor mediato. Pudo ser un autor directo porque él tenía el dominio del hecho, manejaba los campos de concentración y los enviaba. Pero es interesante, es interesante. Y ya lo tenemos en el Ecuador, y si se puede aplicar, claro que se puede aplicar. El Perú le aplicó la teoría del autor mediato a Fujimori. En mi página web está el caso, pueden buscarlo, ahora ya hay una lupita para buscar Fujimori, sale el caso. Esa sentencia tiene más de 700 páginas, pero está bien dividida. ¿Cómo es que Fujimori llegó a tener el manejo de esa estructura de poder? Pero claro, liquidó Corte Suprema, liquidó Congreso, liquidó Tribunal Electoral, liquidó todo. Poder absoluto y unívoco, y tenía un brazo ejecutor que era Vladimiro Montesinos, por supuesto. Miren, Perú el caso es interesante porque en la época de Fujimori, Fujimori hay que reconocerlo históricamente, él liquidó al terrorismo peruano, nos guste o no nos guste. Y cuando lo coge preso a Abismal Guzmán, el comandante Gonzalo, que había sido profesor de escuela y colegio, el comandante Gonzalo nunca aprendió a disparar un arma, pero era el ideólogo del terrorismo peruano. A él aplicaron la teoría del autor mediato, él había armado toda la estructura de poder y no tenía que disparar. Y a Fujimori también le aplicaron la misma teoría del autor mediato. 700 páginas tiene más o menos la sentencia, está la prueba, la teoría del autor mediato, por qué se le aplican, está el segmento, cómo llega a tener estructura de poder liquidando al poder judicial, al poder electoral, al Congreso, etc. Sí, creó una estructura de poder, sin duda. Eso fue ideológicamente creada por Fujimori. Entonces, las teorías sirven y se han aplicado bien en algún momento. Pues bien, ahora, en el 457 interesa recordar, yo le digo a mis alumnos, que el sistema de valoración de las pruebas se sigue en Ecuador. Y esa es una crítica, cuidado. ¿Por qué? Establece la valoración de la prueba, algunos dicen que se trata de libre valoración de la prueba. Pero hay determinados estándares, porque ahí dice que teniendo en cuenta legalidad, autenticidad, sometimiento, cadena de custodia, y otro interesante, grado actual de aceptación científica y técnica de los principios que se fundamentan en los informes periciales. Eso es interesante, porque le da apertura a las pruebas científicas. Ahora, si no hay, por eso el 511 incluso permite peritos internacionales, que es posible, pero por supuesto. Hay algunos trabajos que están en YouTube, el profesor Jordi Nieva Finol, sobre neurociencia y pruebas neurocientíficas. La presencia de la neurociencia hoy. En Estados Unidos, el Tecnológico de Massachusetts ha estado algunos años en segundo lugar después de Harvard. Harvard es la universidad top en el mundo, incluye chino, ruso, alemán. Y segundo, el tecnológico. Este año 2018 estaba el tecnológico. Lo que estas universidades gigantes invierten en investigación es impresionante. Un día me decía mi amigo Carbonell, yo le decía, ¿cómo está la UNAM? Bueno, le digo, que la última vez había 700.000 estudiantes. Bueno, hasta ahora por 600.000, ha bajado un poco. Y el 10% es generalmente de la carrera de Derecho. Le digo, ¿está en 70.000? No, puede ser 60.000. Le digo, ¿cuántos recursos tiene la UNAM? Bueno, unos 2.000 millones de dólares. Yo, bastante. No, me dije, poco. ¿Por qué? ¿Sabes cuántos alumnos? No sabía, me lo dijo Miguel Carbonell. ¿Sabes cuántos alumnos tiene Harvard? Tengo idea. Harvard tiene 32.000. No, pasa, ese es el tope. ¿Sabes cuánto destina Harvard para pagar profesores para investigación? No tengo idea. 35.000 millones de dólares por año.
Esas son otras historias. Por eso se explica que sea la primera universidad en el mundo, por supuesto. Y el tecnológico ha invertido, entiendo que era alrededor de 10.000, 12.000 millones de dólares en los últimos años con el estudio de la neurociencia. Ha venido a remover, como yo digo, el tablero, porque, claro, Lolita Niyar, la gran criminóloga venezolana, dejó uno de sus últimos trabajos, me lo envió para que lo compartas con tus chicos, le decía, con los alumnos, donde ella hablaba del resurgimiento del hombroso, del resurgimiento triunfante del hombroso y de Darwin. Porque eso significó en su momento el hombroso criminología clínica, sí, buscar factores que expliquen una conducta criminal. Pues bien, el Tecnológico de Massachusetts hace trabajos formidables en el ámbito de la neurociencia. Utilizan no electroencefalograma, no eso que nació en el 29, pero ya les voy a contar una experiencia ecuatoriana positiva con solamente esa maquinita, pero utilizan resonancia electromagnética por imágenes. Van a examinar no el funcionamiento, como aquí dice, aclaremos, no es de la mente sino del cerebro, pero el cerebro es el que le ordena a la mente, para encontrar que hay lesiones cerebrales. Y esas lesiones cerebrales, tumores, serían la base explicativa de esas conductas criminales. Pero hay que tener presente lo siguiente. Hay una amígdala en el cerebro que, así como está la hipófisis, que se considera que sus lesiones pueden producir conductas criminales, sí, pero hay que estar prevenido. No todos los que tienen esa lesión en la amígdala del cerebro o en hipófisis, no todos van a ser criminales. No todos. Porque incluso el profesor que ya en investigación, un loco así, pelo tortillado, Einstein, él pidió que le hagan también la resonancia electromagnética por imágenes del cerebro. Y sucede que él tiene una lesión exactamente igual en la amígdala del cerebro que la que tienen los asesinos en serie. Él no ha matado ni al corta uña. Entonces, ¿qué es lo que yo rescato? Y esto por el tiempo. Hay factores endógenos como esos que hoy los estudios permiten encontrar variables explicativas a conductas criminales. Pero yo pienso que hay factores desencadenantes, factores exógenos o externos. Entonces, se puede producir esa suerte de reacción, esa suerte de cortocircuito, y esa persona que tiene ese problema puede matar. Pero no significa que todos los que tengan esa lesión van a ser asesinos, no. ¿Qué ha pasado? Que hoy se están utilizando la resonancia electromagnética por imágenes para revisar casos de pena de muerte. Porque o no había la tecnología en el nivel que está ahora, o simplemente los abogados no pidieron la práctica de esa prueba técnica. Y entonces, se le va a echar la culpa al abogado. Sí, ese es el punto. Están las ONG y dicen, a ver, así como reclaman mucho el respeto a la Corte enmienda, el derecho a la intimidad, el juez tiene que autorizar el registro, etc. La quinta enmienda, que pues, no haya mecanismos de autoincriminación o incriminación. Y la sexta enmienda es que garantiza la asistencia letrada. Y ahí viene el punto, se está sosteniendo que no fue la asistencia letrada adecuada. Se violó la sexta enmienda porque no pidió él o los abogados estas pruebas neurocientíficas que ya están disponibles. Claro, no le imponen a la persona este programa, y el más fuerte está allí en el Tecnológico de Massachusetts. No le imponen que se haga el examen, pero si lo visitan y le dicen, oye, usted está condenado a la pena de muerte, ¿sí? Miren, hay la posibilidad, si usted acepta patrocinarlo, de pedir que se revise su caso para someterlo a una prueba de resonancia magnética cerebral. Si usted tiene lesiones en el cerebro muy severas que pueden explicar su conducta de matar 3, 4, 8, entonces usted no va a ser sometido a la pena de muerte, sino que se le podría imponer una prisión de por vida.
le gusta la idea o no, porque a veces que sí, antes que lo achicharren, por lo menos se queda viviendo ahí. Y entonces están revisando caso y caso a base de toda esta importancia que tiene las pruebas ahora, electromagnéticas y científicas.